Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes, con los que trabajamos durante la realización del proyecto y bueno, también con los que hoy asisten y de repente no nos vimos en este tiempo. Realmente hay mucho para contar, pero trataremos de contar fundamentalmente las cosas más destacadas, ¿no? Este proyecto, como ya lo explicó Lorena, estuvo centrado fundamentalmente en el intercambio en jornadas de información y de conocimiento técnico entre los productores. Esto incluía un grupo de productores que llamamos Establecimientos 2020, que eran 7 predios que hacían los proyectos que ya se mostraron, y había otro grupo de productores que participaban activamente de la jornada y a su vez nos mandaban información de sus predios para ir registrando lo que iba ocurriendo, tanto con la cosecha de pasto, ya sea en forma directa o ya sea con reservas forrajeras u otra forma. Eso fue acumulando una información bastante importante. Antes del COVID pudimos hacer muchos intercambios y mucha discusión en esto, y realmente fue muy fructífero para todos nosotros. Aprendimos mucho en este tiempo. Y así que voy a presentar en primer lugar, brevemente, qué resultados se lograron en los que llamo Establecimientos 2020, que estaban ubicados en distintas zonas del país. Había en Salto, en Cerro Largo, en Florida, Río Negro, Soriano y Colonia. En todos los casos tuvimos buenas mejoras en la producción de pasto, salvo en algún caso, pero en general todos mejoraron sus resultados a lo largo del proyecto. En algunos años alguno logró productividades más altas inclusive que las que están acá, pero eso se tradujo en lo que mostraba acá. El aumento en los litros por hectárea y por año, acá lo ven, están los puestos los 7 establecimientos, fue un promedio de 514 litros por hectárea y por año. El objetivo nuestro era la media de FUCREA, que eran 131 litros por hectárea y por año, que tiene como ya más de 30 años de ese promedio. 128 litros daba estos últimos periodos de 231. Y ven que los incrementos en productividad por hectárea de leche fueron muy importantes, ¿no? Desde el mínimo de un 23% hasta un 61%. En algún caso había algún productor que tenía muy baja producción, que también muy pocas posibilidades de hacer inversiones o cambios importantes en su predio, y sin embargo él también consiguió, más a manejo y a la siembra de alguna pastura, conseguir incrementos en su productividad y en lograr inclusive el objetivo económico que él se había planteado inicialmente. Acá tiene lo que fue la producción de leche por hectárea ya más mostrada. O sea, lo primero que nada que se ve que en todos los casos aumentó. La barra roja y la azul son la carga inicial de vaca masa por hectárea, y ven que en todos los casos se aumentó la carga, en unos casos sustancialmente, de una manera muy importante, a veces reduciendo el área que se utilizaba y en otras veces aumentando el número de vacas directamente. También aumentaron los litros por vaca masa, en todos los casos, excepto en el caso 5, que también tuvieron un incremento también interesante en la producción por vaca masa, y el aumento de carga y el aumento de la producción por vaca masa hizo que vieron que las diferencias entre el año inicial y el año final fueron realmente importantes, ¿no? Fíjense que estos 7 son los predios del proyecto. Estos de la base de datos son los predios que estaban que también aportaron información dentro, que son alrededor de, fueron 26, 27 predios los que se repitieron en todo el periodo, y hubieron más predios, pero acá están los que se repitieron para poder hacer más válida la comparación. Vieron que tuvieron un incremento también interesante
y la media de FUPREA también tuvo un incremento, pero el incremento de estos productores fue más importante que el que se logró en FUPREA, lo cual indica que, bueno, los productores realmente hicieron sus proyectos con sus técnicos y los llevaron adelante y lo sacaron adelante. Acá tienen, este es un caso que ya lo presentó Laura, de esta productora de Cañada de Nieto, que bueno, muestra cómo evolucionó tanto la productividad forrajera como la alimentación de los animales. Así que no voy a repetirlo, porque en realidad ya Laura lo explicó, y simplemente sirve para ver un poco la información, cómo se presenta con las herramientas que salen del proyecto y cómo les permite a ustedes ir viendo cómo van evolucionando en el tiempo. ¿Qué cambios realizamos en los predios? Voy a ser muy breve acá, voy a señalar los 5 más importantes, ¿no? El primero, aumentar el área de pradera, que eso no es en todos los predios, evidentemente, pero en los predios especialmente de la zona norte, especialmente la de Salto, lo que hay es pocas hectáreas de pradera. Más allá de la productividad de las praderas que tengan, el área es insuficiente y tienen un componente de campo natural muy importante, y además de campos naturales que también tienen baja productividad porque están recargados y no tienen un buen manejo, sino que precisamente son el área de desmanejo cuando no se puede entrar a las praderas. Entonces, no solamente que tienen pocas hectáreas de pradera, sino que eso además conduce a que la parte de campo natural que tengan tampoco la puedan manejar correctamente. En estos casos, la prioridad fue aumentar el área de praderas o mejoramiento, tratando de aumentar rápidamente la oferta forrajera, y en estos casos, por lo general, siempre optamos por pasturas inicialmente de corta duración, porque son las que dan forraje más rápido y hacen una diferencia también más rápida en la productividad, y después ir incorporando pasturas que den más estabilidad a la rotación. Pero esa fue, digamos que en muchos predios fue la primera recomendación, o lo primero que se planteó el productor también. O sea, es decir, faltan praderas, tengo que hacer más praderas, mucho más allá de cualquier otra cosa. Después fue el otro aspecto, y era incrementar la productividad de las pasturas que se están usando, que ahí, bueno, ahí sí entran una serie de medidas que son largas de contar, pero van desde el tipo de pastura que se siembra, a cómo se hace la instalación de esa pastura, cómo se fertiliza, cómo se maneja posteriormente, cómo se refertiliza. En fin, eso también fue en algunos predios también un objetivo que se buscó. Otro importante fue ajustar las rotaciones, o sea que también en muchos casos había rotaciones muy cortas, en la necesidad de contar con más reservas o con más cantidad de verdeo rápidamente. Entonces las pasturas empiezan a tener vida cada vez más corta, y los productores que están sembrando en el otoño, de repente la mitad o el 60% del área, y entonces tienen variaciones y fluctuaciones muy importantes en la oferta de forraje a lo largo del año. Y además un riesgo importante, porque si estás instalando pradera en el 60%, o pastura en el 50-60% del área, uno corre el riesgo de que en un año malo le quede la mitad mal instalado. Entonces, ese ajuste de las rotaciones fue muy importante, especialmente en algunos predios de Florida, como mostraba hoy Laura, y que además los resultados fueron realmente espectaculares en la productividad, siendo que el ajuste de las rotaciones no se ve de manera inmediata en los predios que ya están produciendo relativamente bien. El otro aspecto que también se trabajó bastante fue ajustar la carga a la oferta de forraje y suplemento. Aquí también encontramos muchas cosas por hacer, las discutimos con los productores, la plantearon los propios productores en las jornadas que se hicieron, y le quedaron como recomendaciones a los productores de los proyectos, y fue también otra área importante en la cual se trabajó. Y finalmente se trabajó también bastante en el uso de concentrados y reserva, porque uno de los objetivos de todos los productores, especialmente los productores de Florida,
que es bajar los gramos por litro, andan 450, 500, y eso afecta sus resultados económicos. Bueno, estuvimos viendo dónde estaban, cuáles eran las posibilidades de usar mejor los concentrados y de usar mejor las reservas. Y ahí también tuvimos una muy buena respuesta en todos estos predios. O sea que ven que los cambios propuestos fueron una batería de cambios que se fueron implementando, que el técnico, los productores y con sus técnicos fueron ejecutando y llevando adelante. Y bueno, con los resultados que ya les mostré anteriormente, pero quería destacar como estos puntos un poco los más básicos y los más fundamentales para tomar en cuenta. Bueno, y ahora quisiera justamente una de nuestras víctimas en esto, que haga Marcelo Quialgo y Gustavo Ripoll, que trabajaron en el establecimiento de Marcelo en San Javier, y que, bueno, registraron la información, y Marcelo hizo muchísimos cambios en su establecimiento, Gustavo colaboró muchísimo con nosotros, y bueno, me gustaría que ellos justamente contaran cómo fue el enfoque que hicieron en su establecimiento. Bueno, Marcelo, estamos con la culminación del proyecto Pasturas 2020. Entonces queríamos ver qué cambios habías hecho en tu rotación y qué decisiones habías tomado en función a cómo se han ido dando los acontecimientos. Bueno, uno de los cambios que tomamos por el proyecto un poco, con la idea de los técnicos, fue ser un poco más flexible con el área de alfalfa y estar más atento en el momento de la implantación. Y cuando un cultivo ahí en otoño que nosotros instalamos las alfalfas no fallaba o algo, estar atentos a rápidamente tomar una decisión de resembrar como hicimos en un área en el primer año con rojo, blanco y cebadilla, que anduvo muy bien. Y no se perdió casi nada obviamente la pérdida económica de la siembra y de la semilla, pero no se perdió tiempo y no se perdió a veces esperando eso que la vamos a mirar todos los días, las alfalfas, y no, en otoño es medio complicado esa implantación, y más que nada eso. ¿Cómo has ido cambiando tu rotación forrajera, incorporando la agricultura para, digamos, incrementar el área agrícola, reducir la superficie de pastoreo lechero y mantener la misma cantidad de vacas y la misma producción en menos área, aumentando la carga? ¿Cómo ha sido el cambio tuyo frente a la incorporación de la agricultura en la rotación agrícola forrajera? Bueno, una de las cosas que se nos planteaba acá en el establecimiento era aumentar la carga. Debido a la infraestructura que había y por un tema de decisión, no queríamos aumentar la cantidad de vacas. Obviamente le tuvimos que sacar área al pastoreo lechero, metiéndole agricultura cerealera más que nada, y en invierno se hizo un poco de canola también, para más que nada asegurar más los granos acá dentro del predio, también no comprar mucho grano, y bueno, fue una forma de incrementar el área. Bien, ¿algún otro aspecto que te parezca que es dable mencionar? ¿Cómo han sido los años en función al clima y qué evaluaciones podemos hacer de la producción forrajera? Bueno, fueron dos primaveras muy complicadas acá en esta zona. El año pasado fue terrible, y octubre y noviembre también viene muy complicado, parte de septiembre. Los maíces nacieron bien, pero le faltó agua durante todo el ciclo prácticamente. Le llovió ahí cuando nacieron y no llovió más. Ahora tuvimos esta semana 30 milímetros. Y viene complicado. Hoy estamos con el 100% del ganado encerrado, sin pastoreo. O sea que han sido dos primaveras duras, que es muy difícil de evaluar el proyecto porque no se nos dieron mucho las condiciones, pero muchas ideas y cosas que seguramente las vamos a seguir para adelante. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Marcelo. Voy a presentarles ahora
información de la base de datos. Había 27 predios que, había más, pero 27 predios que se repiten a lo largo de los 4 años y a los cuales también le fuimos siguiendo su evolución. En este sentido, acá ven la producción, el total de producción obtenida, que bueno, tuvo un incremento bastante grande, tuvo un 15-17% de incremento en la producción total desde que comenzaron hasta el final del proyecto, y un 15% de la producción de leche, un 17% en la producción de sólidos, que ya eran muchos de ellos establecimientos con buenas productividades y la continuaron incrementando. Acá tienen también lo que fue la parte de forraje cosechado, y ven que lo mismo, ¿no? O sea, que se incrementa con alguna variación, se incrementa mucho en el primer año, que llega casi a 7 toneladas cosechadas directamente por las vacas en reservas forrajeras confeccionadas, baja al siguiente año y vuelve a subir en este último ejercicio, pero que lo que aumenta sostenidamente es la cantidad del pasto cosechado directamente por las vacas. Esto, no todos los predios, la mayoría lo lograron, que alrededor de un 70% lograron un incremento significativo en su producción, y hubo un 30% que por distintas causas se mantuvo estable o disminuyó un poco su producción. Pero la mayoría de ellos la incrementaron, que no es un efecto directo del proyecto, pero evidentemente participaban del mismo y asistían a las actividades y discutían con los otros porque efectivamente estaban en la búsqueda de ir mejorando su productividad. Y efectivamente lo han conseguido. Acá tienen lo que es la alimentación y el costo de la alimentación, ¿no? Tienen que la alimentación promedio andaban acá en unos 18 kilos de materia seca por vaca, 17 kilos y medio de materia seca por vaca al comienzo, llegaron a 19 y medio, casi 20 kilos al final, también con un incremento en la participación de la pastura dentro de la dieta, y una cantidad más o menos estable, un poquito menos, pero para eso es muy variable con el año, en el aporte de reserva forrajera, que es esto verde clarito. Y arriba está el componente concentrado, que ven también que es lo que dice Laura, que anda alrededor de, depende un poco, un 30, un 40% de la cantidad de alimento consumido por las vacas. Y acá está puesto al revés del mundo. Fíjense, estos son los costos, ¿no?, de alimentación. Entonces fíjense que esta barra verde, que es el pasto, ¿no?, pasa a quedar en esta barrita verde, ¿no?, que sigue siendo el costo del pasto, y esta barrita de concentrado pasa a ser más del 50% del costo de alimentación de las vacas. O sea que ahí está muy claramente explicitado la importancia de tener una base forrajera muy productiva, independientemente de la cantidad de concentrado que quieran dar, pero lo más importante es tener en cuenta que cuanto más subamos la parte verde, mejor va a ser la ecuación económica del establecimiento. Estas barritas son hechas con una torta, también son muy claras de mostrar dónde está lo que tenemos que atender principalmente. Y acá fíjense también qué es lo que pasa con los concentrados. Esto lo presentamos en una de las jornadas. Lo volví a hacer después para una mayor cantidad de establecimientos, pero me da exactamente lo mismo. Este es el promedio de leche que sacan los productores que enviaban la información. Los que sacaron más, sacaron 25 litros promedio en el año por vaca en ordeño, y los que anduvieron menos anduvieron en 15 y medio, por ahí. Pero fíjense que se pueden sacar, el que sacó 25 dio 4 kilos y medio de concentrado por vaca por día, y el que sacó 25, un poquito menos acá, ya tuvo casi más de 6 kilos, y algunos a más de 7 kilos, y sin embargo no hay diferencias en las producciones por vaca. Sí, que lo que estamos haciendo acá es sustituyendo parte del pasto producido, dando más concentrado y consumiendo menos pasto, o
poniendo concentrado para sustituir el pasto que nos está faltando, porque no lo logramos producir de alguna manera o porque tenemos una carga excesiva para la productividad del pasto que da el predio. Pero, y la otra preocupación que muchas veces se mantiene, y esto lo hice para la primavera también, es que la producción se da muchas veces mucho concentrado en la primavera porque vienen las vacas del invierno, vienen con 25, 26 o 27 litros en muchos casos. Es más, de hecho, en la base de datos, los meses de invierno son las de más producción individual inclusive que la primavera. Entonces, ante el temor de bajar la producción individual, aumenta la producción de pasto, pero no baja el consumo de concentrado, o baja muy poco, frente a la preocupación de perder litros por vaca en ordeño. Haciendo esta misma análisis, pero ya para la primavera, concretamente como lo hicimos, la conclusión que sale es que en realidad el mayor margen se consigue con un consumo muy alto de pasto y en la primavera manda la carga. O sea que cuanto más alta es la carga que se tiene para consumir una mayor proporción, una mayor cantidad de pasto, mayor es el margen sin que se resientan las producciones individuales. Y este es una de las conclusiones más fuertes que tiene el proyecto. O sea, tenemos que concentrarlo en usar el concentrado en los momentos en que realmente esperamos tener una respuesta, ¿no? Acá la esperábamos en la primavera y evidentemente no se da la respuesta en la primavera, o se da muy poco, salvo que tenga una carga muy, muy alta. Ahí sí puede esperarse una respuesta del concentrado en la primavera, pero sí hay otros periodos del año en los cuales sí es fundamental tener en cuenta que a veces puede ser más necesario el concentrado. Y que si hay una estación en la cual el concentrado no es importante o tiene mucho menos importancia, es la primavera. Y esa es una de las cuestiones que yo creo que se tomaron en cuenta, evidentemente, por los productores, por los datos, por los resultados que van a ver ustedes después. Pero este es un dato muy llamativo, esta línea plana que va de los 3,5 kilos hasta los 7 kilos de concentrado, y las vacas siguen dando la misma leche por vaca. Es decir, que lo que dan de concentrado es porque falta de otra cosa. Acá tienen lo que fueron cómo evolucionó en estos predios, cómo evolucionó el número de la carga, aumentó la carga, aumentó la producción por vaca, la producción individual, y obviamente aumentó la producción por hectárea. Vieron que aumentamos de 5.800 litros por hectárea, más o menos. En estos casos nos fuimos a los 7.000 y ahí estamos en el último año. O sea que hubo también, en este caso, ya estamos hablando de predios que arrancaron en los 5.400 litros por hectárea, de promedio, ¿no? Y todavía les dio para llegar a los 7. Quiere decir que esto muestra claramente el potencial que tenemos de producción, y poniendo énfasis en el pasto, ¿no? Realmente, y la diferencia económica es fuerte, ¿no? Realmente es muy fuerte. Y esto se vio también cuando se analizaron los resultados económicos. Acá tienen lo que fue la alimentación por vaca, ¿no? Ven ustedes que también se ve lo mismo que mostraba Laura hoy, cómo ha evolucionado, cómo se ha incrementado el uso, la proporción de pasto en la dieta, y cómo el concentrado se ha mantenido bastante estable, pero proporcionalmente ha ido bajando. Acá tienen, y acá está así lo más claro, que arrancamos con más de 300 gramos por litro, y vamos en 250 gramos por litro, manteniendo. O sea, aumentamos la producción por hectárea y bajamos los gramos por litro, pero sensiblemente lo bajamos de más de 300 gramos a 250 gramos. O sea que es una bajada fuerte. Y es más, dentro de esta misma base de datos hay productores que tienen producciones elevadas por hectárea con 200 gramos por litro, ¿no? Y también para la gente de Florida, que se queden tranquilos, que también los establecimientos de Florida bajaron sensiblemente la cantidad de gramos por litro, estaba muy cerca de los 500, y en este momento
algunos de esos tambos ya están más cerca de están alrededor de los 350 y bajando. O sea que también ahí hay una clara disminución en el uso del concentrado o en la eficiencia con la cual se está usando. Capaz que no se usa menos, pero se está usando más eficientemente. Especialmente lo que también nos quedó claro en este proyecto es que especialmente en las zonas en las cuales los suelos y el clima son más complicados, el manejo de las reservas y del concentrado tiene que afinarse mucho más, porque, por ejemplo, en la zona de Florida, donde la capacidad de retención de agua de los suelos es mucho menor, nosotros estamos en 15 días, 20 días, pasamos de estar en una situación de buena humedad en el suelo a estar ya con un déficit marcado de humedad y con las pasturas resentidas. En ese periodo tenemos que tomar las decisiones muy rápido para no castigar las praderas y no castigar a los animales. Entonces, hay que hacer un cambio de frente rápido ahí, tanto usando reserva forrajera como concentrado, y no dar tanto concentrado en los periodos en los cuales lo que hay que hacer es tratar de comerse todo el pasto que se produce. Entonces, en esas situaciones el manejo tiene que ser mucho más fino que en otras situaciones. En otras situaciones capaz lo que tienen es una productividad muy alta que a veces se hace difícil de manejar o de aprovechar. Pero en el caso de estos lugares, no solamente que hay que aprovechar bien el pasto, sino que además el cuidado que necesita la pastura para mantenerse productiva y mantener su oferta es muy importante. Bueno, acá tienen lo que fueron los márgenes sobre alimentación, esto es por vaca, que el margen, el primer año fue más alto que los otros años el margen por vaca, porque en realidad a lo largo de estos 4 años el precio de la leche bajó. O sea que en este año inicial fue el año de mejor precio de la leche, ¿no? Y este último fue el del peor precio de la leche a lo largo del proyecto. Arrancó con 32 centavos y terminamos con 29 cortitos, o sea, bajó 3 centavos de dólar al litro, que es mucho, ¿no? Entonces los márgenes bajaron y además los concentrados también estuvieron aumentando de precio, acá estaban más baratos que en los otros periodos. Entonces, el margen sobre alimentación por vaca se mantuvo estable. El margen por hectárea ya fue diferente, bajó en el primer año y después se recuperó, ¿no? Y volvió a niveles cercanos a los $2.000 de margen sobre alimentación por hectárea. Pero lo más interesante no son los márgenes, sino qué pasó con los resultados económicos. Y ahí ustedes ven que el ingreso de capital tuvo un crecimiento sumamente importante, o sea que casi que duplicaron el ingreso de capital. Y estamos hablando que lo duplicaron en este periodo. Probablemente puede haber habido un efecto año favorable en el 2021, pero ya la tendencia se empezó a marcar ya desde el 18-19 en adelante de mejora en el ingreso de capital y muy asociada al incremento en la productividad y a la bajada de los gramos por litro. Eso nos dio tanto en estos predios como en los predios de FUCREA. Ahora, en estos predios de la base de datos se dio antes, porque efectivamente ya se venía haciendo el esfuerzo técnico de caminar en esa dirección. Y acá esta gráfica lo muestra muy claramente. Y también en esto es de destacar, digamos, que los productores, sus técnicos trabajando y los grupos, digamos, lograron ajustar, después de la crisis de precios de la leche, lograron ajustar los resultados económicos a precios del entorno de los 30 centavos de dólar, y con eso continuar. Inicialmente se bajó un poco los resultados, pero posteriormente se ajustaron los aspectos técnicos y productivos, y se logró mejorar el resultado económico con precios inclusive menores a cuando empezaron. O sea, acá empezaron con 32 y acá terminan con 29. O sea que realmente es llamativo, y además le pone números muy fuertes a lo que es el esfuerzo técnico, producir más pasto. O sea, estamos duplicando el ingreso de capital. Y eso realmente es importante.
Y creo que además lo estamos haciendo con una manera que le da más estabilidad. O sea, en la medida que estemos más respaldados en el pasto y en la reserva forrajera y menos en los concentrados, también vamos a estar menos dependientes de las variaciones climáticas o de precios. O sea, que ese me parece también otro punto fuerte de este proyecto, de los resultados que logramos. Eso, digamos que me parece que es lo más destacable, digamos, de esto, ¿no? Ese cambio en los resultados económicos. Bueno, en todas las zonas en que se trabajó, como lo ven ustedes acá, se lograron resultados positivos importantes, ¿no? Tanto en producción como en utilización del pasto. Eso se debió fundamentalmente, bueno, a que los registros, el intercambio y la discusión permitieron que una mejora en la producción y aprovechamiento de la pastura, ¿no? Y en este caso acá creo que la metodología de trabajo de discusión en grupos, pero fundamentalmente basada en información registrada, ¿no? O sea, estamos discutiendo sobre hechos, sobre constatados y medidos y registrados objetivamente, permitieron hacer una mejora interesante o importante en la productividad. Los establecimientos 2020 aumentaron un 42% sus resultados, ¿no? Y los participantes de las actividades, o sea, el resto de la base de datos, aumentaron en un 17%. Pero también hay que tomar en cuenta que partían de un nivel más alto de producción. Y a precios decrecientes, todos mejoraron sensiblemente sus resultados económicos, bajando los costos de suplementación y aumentando la participación de pasto en la dieta. O sea que en este sentido, ya no lo voy a recalcar más porque voy a ser redundante en demasía, pero esto confirma, digamos, los objetivos que nos planteamos inicialmente en FUCREA, que se plantearon los productores, y los resultados que ellos lograron con su trabajo. Bueno, para el futuro que nos queda, bueno, adoptar más ampliamente las herramientas de manejo. En el aspecto de manejo, yo creo que todavía nos quedan bastante por hacer. Nosotros trabajamos en el proyecto en esta área, pero no trabajamos tan intensamente como en otros aspectos, y evidentemente los resultados muestran que hay que hacerlo, ¿no? Que esa es una herramienta que no tiene un costo muy grande, casi que no diría que casi no lo tiene, y tiene una respuesta económica muy fuerte. Asociado con eso, hacer un mejor uso de las reservas y los concentrados. O sea, nosotros tenemos una lechería que es basada en pastura, más reservas, más concentrado. Y acá, durante los periodos de muy buenos precios, podíamos resolver los problemas de producción fácilmente comprando más concentrados o más reservas, inclusive si hacía falta. Y ahora tenemos que usarlo mucho mejor y mucho más eficientemente, inclusive, como se lo mostró Laura en una charla que dio en el proyecto, en aquellos predios que ya tienen carga suficientemente alta, teniendo niveles de reserva ya estratégicos, ya no para el año, sino para las previsiones de años malos, en los cuales puede llegar a precisarse todavía más reservas forrajeras de lo normal. Esto creo que es muy válido, especialmente para la zona de Florida, que ya tiene producciones altas, que tiene crisis hídricas mucho más frecuentes, y que no solamente les bajan la productividad, sino que además les perjudican la pastura. A los concentrados ya me referí, no voy a insistir en eso, pero creo que sí, el comentario lo dejo puesto ahí para que no se olvide. Bueno, finalmente hay que mejorar la parte de productividad de cultivos para reserva. Eso también es otro aspecto que surgió. En los registros nos muestran que en los maíces estamos logrando unas 30 toneladas verdes por año de silo. En estos 4 años dio eso, y en los últimos 10 da eso. Un maíz de ese rendimiento es un maíz que de 5 o 6 toneladas de grano por hectárea, cuando sabemos que el cultivo tiene un potencial mucho más alto que eso. O sea, yo diría que ya podríamos estar pensando que 7 o 8 toneladas por hectárea se pueden lograr de grano, y ahí estamos hablando ya de silos más cercanos a las 40 toneladas verdes por hectárea que a otra cosa. Y en el caso de los sorgos pasa lo mismo, ¿no? Ahora un poco más complicado por la problemática del pulgón amarillo, pero también el sorgo nos da un promedio de 35 toneladas por hectárea, y el sorgo tiene un potencial también de superar largamente las 30 toneladas y andar más cerca de las 50 que otra cosa.
Eso nos permitiría hacer las reservas de menor costo, primero porque cuanto más pasto saquemos de menos hectáreas, menos nos cuesta la reserva. En segundo lugar, nos deja, no tenemos que usar tanta área para hacer reserva y podemos aprovechar mejor la primavera porque dejamos más praderas en la primavera o más verdeos. Y a su vez nos permite también tener rotaciones más largas. Si en la medida que tengamos que hacer menos anuales, tenemos más lugar para hacer pasturas de larga duración. Entonces, ese es un tema que es verdaderamente importante y surge de los registros que tenemos y bueno, y del trabajo que también estamos emprendiendo ahora en esta primavera. La otra importante es conseguir una mayor persistencia de la pastura, que esto es muy lindo decirlo, muy fácil decirlo, pero es difícil. Y acá, si nosotros queremos tener estabilidad productiva, también tenemos que conseguir una buena persistencia. Y ahí la clave está en el manejo y la fertilización de las gramíneas, que son las que le dan duración a la pastura. Y tenemos que terminar al final de la vida de la pastura con las pasturas, con las gramíneas que a nosotros nos interesan, ofreciendo una buena cantidad de pasto por lo menos un año más. Y finalmente, también surgió del proyecto, tendríamos que ver de incorporar nuevas especies a las pasturas que estamos usando actualmente. Ahí me estoy refiriendo a pasturas estivales, como puede ser el Paparum notatum, como puede ser este pasto elefante, que está en el norte, como pueden ser otras gramíneas estivales, que no son fáciles de manejar, su calidad no es la mejor y entonces necesitan un manejo muy ajustado, pero tienen unas producciones muy altas y fundamentalmente permiten le dar mucha estabilidad a las pasturas, porque no las dejan, además de ofrecer mucho pasto, no dejan que la invasión de mucha maleza da más estabilidad, da más cantidad de materia seca, pero requiere un manejo y una carga importante para manejarlo bien. Pero ya tenemos pasturas mejoradas en ese sentido, tanto y probadas a nivel de ensayos al menos de parcela, como para poder estarlas incorporando dentro de los predios y tratando de sacar de ellas un buen aporte. Y ahora que subió el nitrógeno, yo creo que también entran las leguminosas a volver a dársele importancia, ya tanto las leguminosas, la productividad de las leguminosas en las praderas permanentes como inclusive en los verdeos. O sea que ponemos, por ejemplo, mucho nitrógeno en los ryegrases y en las avenas para hacer reserva y de repente tendríamos que estar pensando en poner, capaz que algún lugar ya tiene las leguminosas anuales que no precisan nitrógeno en la primavera y que dan unos volúmenes realmente importantes de pasto. Entonces creo que nos queda seguir trabajando en lo que veníamos porque nos está dando resultados y nos queda, bueno, ir buscando nuevas áreas de desarrollo en praderas y de mejora. O sea que tenemos todavía, creo que un margen de tiempo y de cantidad para lograr bastante importante. Y bueno, finalmente, ahora sí, agradecerles a todos tanto a los compañeros de ruta, a la Facultad de Agronomía, INIA que nos financió, Calcar que también nos financió, Colem, Sofris, la Sociedad de Productores de Leche de Florida, UTEC, UTU, y voy a parar por ahí porque si no voy a seguir nombrando, y fundamentalmente a los productores y los técnicos que trabajaron y que tanto aportaron para el proyecto. Así que les agradecemos los aportes, el compromiso, la colaboración y la paciencia que nos tuvieron también, especialmente a los productores que trabajaron con nosotros en todo este tiempo. Así que por aquí termino y le agradezco la atención y si hay preguntas estoy a la hora.